En esta mañana, Padre, te queremos dar las gracias por la bendición de un nuevo día, Señor, por tu santo día de reposo. Gracias, Padre, por permitirnos congregarnos en un solo sentir, Señor. Gracias, Padre, por todo lo que nos enseñas a través de nuestros hermanos. Gracias, Padre, por tu palabra, por este ministerio, Señor, por este mensaje. En este día, Padre, te pedimos para que nos des la valentía, Señor, de seguirlo llevando a todas partes. Que seas tu Padre haciendo la obra. Te pedimos, Padre, especialmente por esas personitas que ya están estudiando, que están escuchando, Padre, y por las que aún no lo hacen, Señor, para que seas tú obrando en ellos. Sabemos, Padre, que los tiempos no son fáciles, Señor, por eso te pedimos que tu presencia nos acompañe, Señor, que nos bendigas, Padre, con la lluvia tardía. Tú más que nadie, Padre, sabes todas nuestras necesidades, Señor, las colocamos ante ti, las nuestras y las de nuestros hermanos. Te pedimos, Padre, que nos ayudes a transformar nuestro corazón, nuestro espíritu, que podamos ser siempre semejantes a tu Hijo amado. Escribe, Padre, nuestro nombre en el libro de la vida. Perdona, Padre, todos nuestros pecados. En ese momento que nos disponemos, Señor, a estudiar este culto divino, Padre, te pido que seas tú obrando, Señor. Todo esto te lo pedimos, Padre, y te lo agradecemos en el nombre de tu Hijo amado Jesús de Nazaret. Amén. 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 Bueno, mis hermanos, darle las gracias al hermano Cheo, porque pues muy amablemente él se dio su espacio para permitirme realizar hoy este culto divino, ya que pues Dios es tan grande y tan maravilloso que desde antes que la hermanita Marlene, que creo que fue la que tuvo el culto la semana pasada, yo ya tenía preparado este tema y pues ahí podemos ver que es como una continuación de lo que ella nos trajo en el culto hace 8 días. Entonces pues especialmente por eso le pedí a la hermanita Neidy que si era posible que pudiera compartir este tema el día de hoy, porque pues logramos conseguir un libro que se llama El Ministerio de la Curación, y pues cuando vi este tema me pareció pues como muy adecuado, dado que todos nuestros hermanos, nos incluimos mi esposo y yo, hemos estado padeciendo muchos temas de salud. Entonces por eso lo vi muy conveniente. El tema se llama La cura mental, está en el libro El Ministerio de la Curación de Elena G. de White. La cura mental. Muy íntima es la relación entre la mente y el cuerpo. Cuando una está afectada, el otro simpatiza con ella. La condición de la mente influye en la salud mucho más de lo que generalmente se cree. Muchas enfermedades son el resultado de la depresión mental, las penas, la ansiedad, el descontento, el remordimiento, el sentimiento de culpabilidad y desconfianza. Menoscaban las fuerzas vitales y llevan al decaimiento y a la muerte. ¿Y cuántos de nosotros, mis hermanos, no hemos pasado por estas situaciones, cierto? Por depresiones, por ansiedades, por remordimientos, por sentimientos de culpa. Yo creo que todo lo hemos vivido, y es que realmente yo logro entender que esa lucha que nosotros llevamos es una lucha mental, y el enemigo siempre busca cómo desequilibrarnos, y nosotros desafortunadamente damos ese espacio, ¿no? Por eso es tan importante cuidar cada uno de nuestros pensamientos. Algunas veces la imaginación produce la enfermedad y es frecuente que la agrave. Muchos hay que llevan vida de inválidos cuando podrían estar buenos si pensaran que lo están. Muchos se imaginan que a la menor exposición del cuerpo les causará alguna enfermedad. Y efectivamente el mal sobreviene porque se le espera. Muchos mueren de enfermedades cuya causa es puramente imaginaria. Hay muchas personas que a veces son, creo que se les llama hipocondríacas, que son esas personas que mentalmente se le meten en la cabeza que tienen una enfermedad, y pues sabemos que la mente tiene un poder muy grande, y si nosotros le damos ese espacio, pues eso va a ser. La mente finalmente no difiere entre si es verdad o es mentira, sino que simplemente va a creer en todo aquello que le metamos en nuestra cabeza. Hay gente que piensa que, porque yo voy a hacer esto, voy a comer aquello, o sea, mentalmente ya se está predisponiendo a, y pues termina siendo lo que realmente se está pensando. El valor, la esperanza, la fe, la simpatía y el amor fomentan la salud y alargan la vida. Vuelvo y se los leo. El valor, la esperanza, la fe, la simpatía y el amor fomentan la salud y alargan la vida. Un espíritu satisfecho y alegre es como salud para el cuerpo y fuerza para el alma. Lo dice en Proverbios 17:22. El corazón alegre es una buena medicina. Y qué bonito es esto, porque tengo un espejo muy grande que es mi esposo, y siempre se lo he dicho, y a las personas que me preguntan les digo que
Dios lo bendijo con un espíritu muy alegre. Toda su vida ha sido una persona bastante alegre y a pesar, y verlo en la enfermedad de hace más de un año, poderlo ver que siempre tiene esa buena actitud, que nunca se queja, que a pesar de siempre tiene una sonrisa, es una cosa bien bonita y yo pienso que ha sido clave para ese proceso de enfermedad que ha tenido. Eh, entonces, pues es como un consejo para todos, que inclusive para mí, porque pues a mí no se me ha dado mucho eso de ser muy alegre. De hecho, lo he aprendido es al lado de él, entonces, y la palabra lo dice, que el corazón alegre es una buena medicina. Entonces, para que lo tengamos muy en cuenta, mis hermanos. En el tratamiento de los enfermos, no debe pasarse por alto el efecto de la influencia ejercida por la mente. Aprovechada debidamente, esta influencia resulta uno de los agentes más eficaces para combatir la enfermedad. Entonces, pues bien importante poder ser también nosotros luz para todas esas personas que también tienen algún padecimiento y entender que nuestra actitud es clave en ese proceso por el que estemos pasando. Hay mucha lectura, mis hermanos. Yo la verdad no soy mucho de poner tanta lectura, pero la verdad todo me pareció como tan importante que no encontré cómo suprimir algo de aquí. Igual invitarlos también a que si quieren hacer algún comentario, pues también lo pueden hacer. Ustedes saben que yo estoy apenas en un proceso de aprendizaje y pues si hay algo que no esté bien, pues también que me lo hagan saber. Adelante. Sí, hermanita, lo que está hablando ahorita sobre el poder de la mente es algo que es muy verídico. Eh, Muchas personas hablan de la fe como algo que simplemente está ahí, pero la fe no la puso Dios dentro de nuestros corazones y nuestros espíritus. Y más que todo, el poder de la mente también va en la fe, va en la fe. Y eso de, perdón, y eso de las enfermedades, pues a mí me pasa de que ahorita precisamente lo estaba hablando con mi mamá antes de entrar en la escuela sabática, de que sobre las enfermedades, de que yo pues, le decía a ella, yo mami, yo la verdad hace muchísimo tiempo yo no me enfermo, pero es por lo mismo porque yo siempre tengo fe en de que el Señor siempre me va a dar salud, siempre va a estar conmigo y siempre me va a cuidar. Y siempre lo pienso así y me siento seguro de eso y la fe es algo así. Es algo como esa certeza de saber de que las cosas van a pasar así y entonces realmente sí tiene que ver mucho con la mente porque pues la fe se crea en la mente y en el corazón, ¿no? Pero más que todo en el pensamiento. Y es importante que estemos hablando de esto porque es que realmente yo he sido testigo de todo esto y me creo y yo mismo me estoy creyendo y le pido al Señor de que me dé esa fe y esa certeza de que voy a ser de los 144.000, de que voy a estar firme hasta allá y a pesar de las circunstancias de lo que me pueda estar pasando, sé que voy a salir de ahí, no déjame doblegar por nada ni por el mal, sino que tener esa fe de que siempre voy a estar firme con el Señor, pero todo comienza por ahí, por la mente. Por eso Satanás también ataca primeramente nuestra mente, pues que obviamente, hermanita, nosotros sabemos de que hay personas que han sufrido muchas enfermedades que de por sí las han tenido en su cuerpo y no porque simplemente salgan de la mente, pero en su mente se creen y se convencen de que se van a sanar y pueden tomar cualquier cosa que no tenga nada que ver con eso, pero se lo creen en su mente y pues nosotros con la ayuda del Señor, porque creemos en Él y tenemos esa fe en Él, confiamos en Él y por medio de la mente y la fe, pues esa gente se cura o nosotros nos curamos. Entonces, hermanitos, pues eso es importante lo que están ahorita hablando en esta prédica y es muy bonito porque el Señor nos enseña también de que nosotros tenemos dones y cualidades de las cuales el Señor nos las ha otorgado, pero en el transcurso del tiempo todo esto se ha ido perdiendo por este sistema, por el engaño de Satanás, pero esos dones en cuanto al espíritu de discernimiento, el espíritu de la percepción y todo eso es para nosotros y se trata de que mientras más estemos encaminados con el Señor nos va dando otra vez estas cualidades, por eso oramos mucho, perdón, ay, perdóname hermanitos, oramos mucho por esto, porque no solamente por la salvación, por ser sellados, por ser de los 144.000, pero nosotros también necesitamos todas esas cualidades, estos dones para poder ser parte de los 144.000, porque los 144.000 hasta donde yo he leído, van a gozar de estas cualidades. El Espíritu Santo Divino va a estar ahí en ellos con estas cualidades, entonces pues el poder de la mente es importante y aquí muchos lo sabemos, hermanitos, solamente quería aportar eso, muchas gracias. Gracias, hermano Uriel. Y sí, realmente yo creo que todos deberíamos de estar anhelando lo mismo, no ser parte de los 144.000.
¿Y cómo? Pues obviamente sabemos que no es en nuestras fuerzas, sino en las fuerzas de Dios, transformando ese carácter para poder llegar a. Y como bien lo dijo el hermano Uriel, hay muchos casos documentados de personas que han logrado sanarse por la fe. Y la palabra lo dice, que si tuviéramos la fe del tamaño de un granito de mostaza, y cuando uno va y revisa un granito de mostaza es una cosita milimétrica, es bien chiquitica, y aún así a veces nos cuesta, a veces me cuesta, me incluyo. Entonces, pues pedir muchísimo fe y pues obviamente sabemos que la sanación no solamente es porque yo disponga mi mente, sino porque dejo que Cristo haga parte de mi vida y que sea Él ese médico de cabecera, ¿no? Porque sabemos que no es el cirujano, el Pepito, el pencerejano, que sí, obviamente hicieron un estudio, pero sabemos y a través de estos estudios logro entender que es Dios a través de ellos. Bueno, continuemos. Influencia de una mente en otra mente. Sin embargo, hay una forma de curación mental que es uno de los agentes más eficaces para el mal. Por medio de esta supuesta ciencia, una mente se sujeta a la influencia directa de otra, de tal manera que la individualidad de la más débil queda sumergida en la de la más fuerte. Una persona pone en acción la voluntad de otra. Sostiénese que así el curso de los pensamientos puede modificarse, que se pueden transmitir impulsos saludables y que es posible capacitar a los pacientes para resistir y vencer la enfermedad. A mí esto me suena mucho como a ese tema de la hipnosis, donde una persona se somete a que otra pueda hacer con ella de acuerdo a su voluntad. Y pues claramente aquí nos habla de que es una ciencia bastante eficaz, pero para el mal. Entonces, sin darnos cuenta, abrimos puertas y hoy en día debemos ser muy cuidadosos porque cada vez en el mundo vienen cosas tan nuevas, tan novedosas y obviamente siempre es esa mezcla de un poquito de verdad con un poquito de mentira. Entonces todo aparece pues como una fachada muy bonita y lo digo desde tantas cosas como el yoga, o sea, tantas cosas que hay ya hoy en día que supuestamente pues que tienen de malo, pero pues detrás de para que la gente del mal pueda orar. Este método de curación ha sido empleado por personas que desconocían su verdadera naturaleza y tendencia y que lo creían útil al enfermo, pero la así llamada ciencia es fundada en principios falsos. Es ajena a la naturaleza y al espíritu de Cristo. No conduce hacia aquel que es vida y salvación. El que atrae a las mentes hacia sí las induce a separarse de la verdadera fuerza de la verdadera fuente de su fuerza. Y siempre es como lo mismo, ¿no? Y de hecho ahorita lo veíamos en el estudio de una mentalidad terrenal y una mentalidad celestial. Siempre es como eso que aparece en nuestras vidas, que siempre de alguna manera nos está alejando de la verdadera fuente, de la fuente del poder, de la fuerza de Cristo Jesús. Entonces el enemigo siempre buscará la manera de podernos desviar, ¿cierto? De poder desviar esa atención de Cristo, que es donde siempre deben de estar puestos nuestros ojos. No es propósito de Dios que ser humano alguno someta su mente y su voluntad al gobierno de otro para llegar a ser instrumento pasivo en sus manos. Nadie debe sumergir su individualidad en la de otro. Nadie debe considerar a ser humano alguno como fuente de curación. Solo debe depender de Dios. En su dignidad varonil concedida por Dios, debe dejarse dirigir por Dios mismo y no por entidad humana alguna. Entonces, como bien lo decía ahorita, no es esa persona simplemente es un instrumento, pero realmente es Dios, él es la fuente de sanación y de curación. No sé si alguien quiere decir algo hasta ahí. Adelante, hermano Edison. Gracias, hermana. Bueno, este tema, a mí siempre me ha gustado mucho todo el tema de la mente. Digámoslo de alguna manera como que me seduce la inteligencia y siempre me llama la atención todo lo que tenga que ver con la mente. Por eso alguna vez presenté un tema, gracias a Dios, en el grupo de jóvenes y también en el grupo que teníamos antes, sobre la ciudadela, que es la mente, según se dice en el espíritu de profecía. Y que esa ciudadela hace referencia a lo que sería el templo del Señor, específicamente el lugar santísimo, donde se resguardaba lo más importante del pueblo de Dios, que era la ley, ¿cierto? Y asimismo se nos hace una referencia de que nosotros en la mente, en lo más profundo de la mente, debemos tener la ley de justicia que nos guíe a actuar conforme a esa justicia, ¿cierto?
Pero bueno, más allá de esto, quería hablar sobre el tema que está en el slide, que sí, se habla de la hipnosis, pero en esa época se le conocía como magnetismo animal. Era apenas, digamos, estaba empezando, estaba surgiendo y se estaba haciendo todo un movimiento de esto, de una supuesta sabiduría, una supuesta ciencia, como se dice aquí, porque hay ciencia verdadera y ciencia falsa, y la verdadera pues viene de parte de Dios y toda ciencia verdadera lleva a engrandecer a Dios y alabarle, y toda ciencia falsa lleva a quitar a Dios del lugar que merece para poner al hombre finito y falto de justicia a ocupar ese lugar. Entonces, más que nada, yo lo que quería hacer era recomendar aquí un libro que se llama Fuerzas Superiores que actúan en la vida humana. Es de Fernando Chay. Es un doctor adventista argentino. Es muy interesante todo lo que él nos expone aquí y trata sobre temas como esto, el hipnotismo, la salud supuesta que se puede adquirir a través de esto, el espiritismo, el problema de la sanidad y la felicidad. Y justamente al finalizar la introducción del primer capítulo nos pone una de las citas que la hermana nos trajo aquí. Dice, utilizando las acertadas palabras de una autora inspirada que se ha destacado en el estudio de este apasionante tema, diremos, muchas enfermedades son el resultado de la depresión mental. Las penas, la ansiedad, el descontento, el remordimiento, el sentimiento de culpabilidad y desconfianza menoscaban las fuerzas vitales y llevan al decaimiento de la muerte. El valor, la esperanza, la fe, la simpatía, el amor fomentan la salud y alargan la vida, que es una de las citas que leímos aquí. Un espíritu satisfecho y alegre es como salud para el cuerpo y fuerza para el alma. Hay esperanza para el hombre atribulado. Si los hondos conflictos del alma, que no hayan solución en los procedimientos terapéuticos comunes, resultan totalmente resueltos con una técnica espiritual maravillosa que explicaremos en esta obra y que tiende a reemplazar la depresión, la ansiedad, el descontento, la culpa, la angustia por el valor, la esperanza, la fe, el amor, la paz y la dicha personal, una técnica que modifica sustancialmente la estructura individual y la vida familiar, una técnica admirable que está al alcance de cada uno de nosotros y que nos dará el éxito en la tarea de lograr la mayor conquista de la vida, la del bien y la felicidad. Elevemos nuestras vistas a las altas cumbres de la esperanza, doradas por la luz resplandeciente del sol de justicia. Tengamos fe en el destino supremo del hombre, que es un destino de dicha, de gozo y de bien, según lo ha prometido Dios. Entonces, él nos pone aquí de principio ya lo que sería la solución. La verdadera solución radica en la esperanza que Dios pone en la vida del hombre, porque en la vida todo está lleno de dolor y angustia gracias al pecado, a pesar del pecado el Señor vino y nos rescató para darnos una esperanza, y allí está la solución a todo ese problema mental. Y bueno, el último comentario que hago, mi hermana, y me disculpa que me tome tanto tiempo, es que se nos dice también sobre este tema de la hipnosis, que cuando uno le cede el poder a otra persona para que actúe en la mente propia, eso queda así para siempre. Es una puerta dimensional abierta que nunca se puede cerrar. Siempre vas a estar sometido a otra persona. Pero en el mundo cristiano no hay imposibles, porque tenemos un Dios que es capaz de hacerlo todo. Entonces, si alguno por ignorancia fue partícipe de estas cosas, en el nombre de Cristo puede cerrar esa puerta y abrírsela a Cristo. Y cuando Cristo habita, ya nadie más tiene dominio sobre ti, sino Él, que es el objetivo que todo cristiano debe tener. Y bueno, eso. Cuidémonos de todas estas prácticas porque traerán consecuencias eternas y difícilmente nos podremos librar si no es por la fuerza del Espíritu Santo actuando en nosotros. Eso, hermanos, gracias. Muy bien. Así es, mi hermano, muchas gracias por el aporte. Bueno, Dios quiere poner a los hombres en relación directa consigo mismo. En todo su trato con los seres humanos, reconoce el principio de la responsabilidad personal. Procura fomentar el sentimiento de dependencia personal y hacer sentir la necesidad de la dirección personal. Desea asociar lo humano con lo divino para que los hombres se transformen en la imagen divina. Satanás procura frustrar este propósito y se esfuerza en alentar a los hombres a depender de los hombres. Cuando las mentes se desvían de Dios, el tentador puede someterlas a su gobierno y dominar a la humanidad. O sea, siempre es esa artimaña de que desviemos esa mirada y que siempre tengamos nuestra atención en los hombres. Y ya lo habíamos visto no solamente en el mensaje,
que a veces de pronto hay personas que no le prestan mucha atención al mensaje, sino que para ellos es más importante es esa persona, porque sin querer queriendo llegan al punto hasta de endiosarla, y es una artimaña del enemigo. Lo mismo pasa en la enfermedad, que en vez de confiar nosotros en otro hombre, pues debemos confiar directamente de nuestro creador. Finalmente, pues él fue el que nos hizo, ¿no? Y a veces solamente estudiar lo que es el cuerpo humano es una cosa que uno no se alcanza a imaginar, y para mí ha sido un tema de meditación, porque tengo el espejo aquí en mi casa, que es mi esposo. Yo digo, Dios, algo tan mínimo que es el oído, algo tan pequeñito que simplemente no está funcionando bien, y todos los problemas que pueden acarrear. Entonces, el hecho de que un cuerpo pueda funcionar a la perfección ya es un milagro. ¿Cuántas veces late nuestro corazón diariamente? Y si él dejara de hacerlo por un momento, pues eso significa inmediatamente la muerte. Hermana Olga. Hermanos, yo quería como agregar algo muy importante. Este tema es muy importante y más en este tiempo, porque este tema de la mente y de las enfermedades que se pueden presentar si nosotros pues no tenemos el conocimiento, o nos pueden acarrear muchas cosas, ¿no? Entonces, algo que yo quería agregar es que em, en el libro El Consejo sobre el Régimen Alimenticio, la hermana Elena de White nos dice que para nosotros tener una mente clara, ¿sí? Para llegar como a esa mente como la de Cristo, nosotros debemos empezar con una buena alimentación, ¿sí? Entonces, la alimentación va muy asociada con todo lo que tiene que ver, ¿sí?, con salud mental. Si nos alimentamos bien, nuestra salud mental va a mejorar mucho. Eso era todo. Gracias, hermana Olga. Uriel. Sí, hermanitos, aquí lo que yo veo es que, pues a lo contrario de esto que es obra del mal, la hipnosis y todo esto, pues también vemos que gracias a Dios hay personas como nuestros hermanos que tienen el conocimiento, más que todo es para acercarnos a Dios, y muchas gracias a Dios por esto, por implementarlos a ellos, de que si tienen un conocimiento vasto en cuanto a muchas cosas, porque no solamente bíblico, porque ya lo he visto, pero lo bueno es que todos se lo implementan es para atraernos, no a las cosas del mal, sino atraernos a los pies de Cristo. Esto es muy bonito, es un ejemplo muy bonito de parte de todos los hermanos que están en esta misión de traer las almas hacia los pies de nuestro Dios, y pues eso hay que verlo también, no solamente por el lado malo, sino que mire que así como Satanás obra por un lado, pues Dios obra por el otro, y eso vale la pena pues resaltarlo, hermanito. Solamente quería comentar eso. Claro que sí, gracias. Y bueno, como bien lo dice nuestra hermana Olga, es una parte fundamental el tema de la alimentación, y pues el enemigo lo tiene tan claro que pues hoy en día vivimos en una sociedad donde todo el tiempo estamos pensando qué vamos a comer, porque usted va al supermercado y pues todos los productos tienen cualquier cantidad de sellos, que contiene edulcorantes, que contiene sodio, que contiene grasas, que yo no, bueno, se pone uno sin saber, y estamos bombardeados también todo el tiempo sobre que esto sí se puede, que esto no se puede. Entonces el enemigo lo tenía claro, y por eso hasta nuestra alimentación es un tema clave para el tema de la salud y de nuestra salud mental principalmente, que sabemos que es un tema a veces complejo de manejar para muchos. Bueno, la teoría del gobierno de una mente, por otra, fue ideada por Satanás para intervenir como artífice principal y colocar la filosofía humana en el lugar que debería ocupar la filosofía divina. De todos los errores aceptados entre los profesos cristianos, ninguno constituye un engaño más peligroso ni más eficaz para apartar al hombre de Dios. Por muy inofensivo que parezca, si se aplica a los pacientes, tiende a destruirlos y no a restaurarlos. Abre una puerta por donde Satanás entrará a tomar posesión tanto de la mente sometida a la dirección de otra mente como de la que se arroga a esta dirección. Entonces, como lo dijo nuestro hermano Edison, es un tema bien delicado, porque pues ya esa mente está en posesión de Satanás, o sea, la que fue seducida, tanto la que entra a dominar a la otra, o sea, son dos mentes que ya están siendo dominadas por el maligno. Temible es el poder que así se da a hombres y mujeres malintencionados. ¿Cuántas oportunidades proporciona a los que viven explotando la flaqueza o las locuras ajenas? ¿Cuántos hay que merced al dominio que ejercen sobre mentes débiles o enfermizas
encuentran medios para satisfacer sus pasiones licenciosas o su avaricia. O sea, un canal y un medio para que también esa mente dominante pues pueda ejercer todo ese mal. En algo mejor podemos ocuparnos que en dominar la humanidad por la humanidad. El médico debe educar a la gente para que desvíe sus miradas de lo humano y las dirija hacia lo divino, en vez de enseñar a los enfermos a depender de seres humanos para la curación de alma y cuerpo. Debe encaminarlos hacia aquel que pueda salvar eternamente a cuantos acuden a él. Y si nosotros lo revisamos hoy en día, pues con los temas de los médicos, los especialistas, pues es bien complejo, ¿no? Casi todos son, primero empezando porque contadito el médico que uno vea que es creyente, en su mayoría no creen en Dios y son bastante egocéntricos, entonces realmente si creen ellos, se sienten como dioses y que son ellos los que dan esa posibilidad de la salvación o de la sanidad en una vida. El que creó la mente del hombre sabe lo que esta mente necesita. Dios es el único que puede sanar. Aquellos cuyas mentes y cuerpos están enfermos han de ver en Cristo al restaurador, porque yo vivo, dice, y vosotros también viviréis. Entonces, pues, como bien lo decíamos ahorita, si Él fue el que nos diseñó, pues Él sabe realmente qué es lo que necesitamos y qué no. Esta es la vida que debemos ofrecer a los enfermos, diciéndoles que si creen en Cristo como el restaurador, si cooperan con Él, obedeciendo las leyes de la salud y procurando perfeccionar la santidad en el temor de Él, les impartirá su vida. Al presentarles así al Cristo, les comunicamos un poder, una fuerza valiosa procedente de lo alto. Esta es la verdadera ciencia de curar el cuerpo y el alma. Entonces, pues también vemos que también debemos cooperar, ¿cierto? Siempre sabemos que en manos de Él está el poder de sanarnos, pero nosotros también debemos hacer nuestra parte. Y lo hemos hablado en muchas oportunidades y a veces decimos, bueno, pero ¿y esta persona por qué no sana? ¿Esta persona por qué sigue para atrás? Pues seguramente Dios también sabe que si sana a esa persona rápidamente otra vez va a volver a lo mismo. Entonces siempre hay una invitación a que obedezcamos no solamente en sus mandamientos, sino aquí hablan de las leyes de la salud y pues claramente hay una información muy amplia sobre lo que realmente debemos comer y que no. Se necesita mucha sabiduría para tratar las enfermedades causadas por la mente. Un corazón dolorido y enfermo, un espíritu desalentado, necesitan un tratamiento benigno. A veces una honda pena doméstica roe como un cáncer hasta el alma y debilita la fuerza vital. En otros casos, el remordimiento por el pecado mina la constitución y desequilibra la mente. La tierna simpatía puede aliviar a esta clase de enfermos. El médico debe primero ganarse su confianza y después inducirlos a mirar hacia el gran médico. Si se puede encauzar la fe de estos enfermos hacia el verdadero médico y ellos pueden confiar en que él se encargó de su caso, esto les aliviará la mente y muchas veces dará salud al cuerpo. Entonces, debemos ser muy sabios. Sabemos que también parte de nuestra obra es visitar a esos enfermos y tener una palabra de aliento para ellos. A veces nos encontramos en situaciones donde decimos, bueno, ¿y yo qué puedo hacer por esta persona? Tengo el caso de mi esposo, de que cada vez que tiene una crisis se siente impotente. ¿Qué hago? ¿Qué puedo hacer? No tengo ese poder, pero después digo, sí tengo el poder de orar por él y de entregárselo a Dios y de pedirle que sea él el que lo pueda sanar y que lo ayude. Tengo momentos donde digo, bueno, Dios, solamente tú sabes por qué tienes esa prueba para él, ayúdalo. Y así es más o menos como un resumen de cómo hemos podido sobrellevar la enfermedad. No es fácil porque pues, yo también he tenido momentos donde he tenido enfermedad, pero a la larga yo digo, lo mío es una bobada al lado de lo que otras personas pueden estar padeciendo y es que hay casos de verdad que inclusive pueden ser mucho más difíciles y no alcanzamos a entender que solamente esa paz, esa tranquilidad, ese consuelo, solamente lo podremos encontrar en nuestro amado Dios. No sé si alguien quiere decir algo hasta ahí. Sí, hermana. Sí. De todo lo que he hablado en cuanto a lo que es la mente,
el someter nuestra mente a otro. Cuando usted hablaba acerca de eso, me acordaba de lo que ha estado, las predicaciones que estuvo dando el hermano Víctor en cuanto a ese gombreta, ¿no? ¿Se acuerda de la predicación que estuvo hablando el hermano Víctor en cuanto al trabajo de la mente y en el cual Satanás está bien y no necesita otra cosa? Él lo único que quiere es allí donde Dios habla con nosotros, ese trono. Y el trono de los dos es uno. La mente, esa es la que quiere ocupar, la mente. Todo el trabajo es la mente. Sí, eso es importante. Pero también se habla de lo que consumimos, ¿sí? De lo que consumimos en cuanto a la comida, cuando usted decía, vamos y miramos las etiquetas, que esto tiene esto, que esto tiene lo otro. Hermano, la hermana Elena White dijo que el aire sería viciado. El aire sería viciado y envenenado. Todo va a estar envenenado. Todo va a estar envenenado, por eso lo dice de trabajo del campo, pero donde el aire sea viciado, y por mucho que usted trabaje en el campo, y lo que usted tenga va a ser viciado y está envenenado, ¿sí? Pero lo correcto es que si usted come de acuerdo a lo que Dios ha dicho, aunque usted le hayan envenenado, usted tiene el poder de poder pedirle a Dios que le ayude en eso, porque usted está obedeciendo en lo que Él dijo, ¿sí? Que debía comer correctamente, ¿sí? Que Dios le va a ayudar allí. Le va a ayudar allí porque yo soy testigo de eso. Ustedes vieron que yo estuve allá donde ustedes, fui al médico y luego fui allá y mire cómo vine con mi mano. Vea, que le meto un jalón, mi mano la tengo buenecita. La honra y la gloria sea para el Señor. Ay, y bien rico que comimos todos esos días. ¿Sí? Entonces, eso se lo reclama uno a Dios. Entonces yo decía, Señor, mi mano no la puedo mover porque con mi mano trabajé bastante y mi manguito rotador lo tengo ya, trabajé bastante en la 14, cuando daban esas averías, alzábamos bulto. Se jalaba mucho eso con el bulto, o sea, bultos de papa, bultos de y eso era trabajar y el cansancio, y cuando aquí se reunían más de 100 personas para repartir las bolsas y unir en bolsas los mercados para las personas. Pero también la honra y la gloria sea para el Señor, me tocaba mucho bañar personas que estaban inválidas y que no se podían mover, había que limpiarla, había que bañarla, todo ese tipo de cosas me tocaba hacer, ¿sí? Y entonces digo, Señor, mi mano y el trabajo de mi casa, de mi hogar, ya mi mano creo que por aquí, entonces yo le reclamé al Señor, todo esto, ya estoy vencida, ya este tiempo ya estoy, que yo ya no me aguanto volver a hacer eso, ya no puedo hacer, yo ir y visitar y orar. Otra cosa es de que si una persona tenía cáncer, aprendí a hacer un pediluvio, ¿sí? Un pediluvio es subir la defensa de alguien, que yo le iba a decir, con el hermano, pues en un momento que esté en una de esas, entonces usted coge, en un platón, pone agua tibia de lo que él aguante y agua fría en el otro lado. Entonces le da 3 traguitos de agua a tomar, le pone un paño de agua fría, pone ahí agua con hielo en un platón con agua, ahí mete unos paños y le está poniendo en la cabeza y le mete el pie unos minutos, unos 3 minutos en la caliente y luego le pasa a la fría. De la fría la vuelve a la caliente y esto hace que subir las defensas, ¿sí? Subirle las defensas a él porque se le bajan por el dolor, por alguna cosa, se le bajan. Esto yo iba y lo hacía con las personas que tenían cáncer, ¿sí? Cuando el COVID me quería volver un 8, dándole batido a las personas de cebolla, con ajo, con limón, y levantó muchas personas y así como que decía que no, que me voy a enfermar. No, yo iba ante las personas y yo les daba. Cuando a mí me dio el COVID, me hice yo misma, ¿sí? Pero esto mismo iba y en mi casa y todo, y siempre lo hice. ¿Ya? En ese remedio natural, y la honra y la gloria sea para el Señor. Me dio túnel carpiano, que es en la mano, de tanto movimiento también, y esto es de servir. Me dio el túnel carpiano y yo no servía ni para yo misma poderme entregar, ya mi mano derecha. Fui al médico, primeramente, para ver cómo me venía, que necesitaba operación. ¿A dónde me fui? A los hermanos de Reforma Pro Salud, allá al campo. Allá me hicieron me dijo, ¿qué tiene? Muestre qué le dijo el médico. Me dijo esto y esto. Entonces nosotros vamos a hacer con remedios naturales. Con remedios naturales me cogieron, volví así mismo como cuando fui allá con el manquito rotador, con mi mano buenecita. No necesité que me hicieran operación y tengo mi mano buenecita para seguir sirviendo, ¿sí? Entonces eso se pide al Señor y el Señor lo hace. Pero hubo muchas personas que le sirvieron al Señor y que no sanaron, hermano. Ahí estamos, Eliseo se enfermó de las piernas y no sanó. A veces
A veces, hermano Sergio, esto sea que Dios le esté jalando las orejas para que usted todos los días te diga, sí, señor, sí, señor, sí, señor, aquí, ahí pegadito y no se despegue del Señor. Cójalo por ese modo. Y cuando se dé cuenta es que el Señor pueda sanarlo. Hermano, estamos a punto del derramamiento de la lluvia tardía. Si usted alcanza el derramamiento de la lluvia tardía, se le va a sanar ese oído. Oye, hermano, entonces, Amén. Que así sea, hermana. bueno, que el Señor nos bendiga. Amén, hermana. Y sí, ahora que usted lo menciona, o sea, en un año ha sido no poquita la plata que se ha gastado y ha sentido más alivio en algo tan pequeño como una cebolla cabezona morada. Que ha hecho unas obras, pero sabemos que no es la cebolla, ¿no? Entendemos que es Dios a través de haciendo esa obra. La hermana Ruth nos recomendó esa cebollita. Hermana Olga. Hermana, respecto a lo que usted está hablando, un hermano de la iglesia que sabe más o menos de cositas, él tiene una hierbita, pero es que no me acuerdo el nombre, y nos dijo de algo que le desinflamaba por allá. Yo tengo ganas de averiguarle bien el dato para que se lo haga el hermano Sergio, que porque ese vapor de esa hierba le desinflama todo por allá dentro de, o sea, usted lo absorbe por la nariz, pero eso le desinflama la parte del oído y todo eso. Y como Anderson, él sufre también de los oídos porque se le tapan y eso, pero él todavía no se lo ha hecho, pero pues se lo va a hacer en estos días y pues voy a darle la receta. A ver. Gracias, hermanita. La estaré esperando, claro que sí. Bueno, muchas gracias por esas recomendaciones. Bueno, continuemos. La simpatía. La simpatía y el tacto serán muchas veces de mayor beneficio para el enfermo que el tratamiento más hábil administrado con frialdad e indiferencia. Positivo daño hace el médico al enfermo cuando se acerca con indiferencia y le mira con poco interés, manifestando con palabras u obras que el caso no requiere mucha atención y después lo deja entregado a sus cavilaciones. La duda y el desaliento ocasionados por su indiferencia contrarrestarán muchas veces el buen efecto de las medicinas que haya recetado. O sea, siempre es como esa frialdad, ¿no? Esa poca empatía con la que podemos tratar el caso de alguien. A veces puede bastar simplemente un abrazo, una palabra de aliento para poder dar vitalidad y esperanza al enfermo. Si los médicos pudieran ponerse en el lugar de quien tiene el espíritu deprimido y la voluntad debilitada por el padecimiento y de quien anhela oír palabras de simpatía y confianza, estarían mejor preparados para comprender los sentimientos del enfermo. Cuando el amor y la simpatía que Cristo manifestó por los enfermos se combinen con la ciencia del médico, la sola presencia de éste será una bendición. Ya la sola presencia de ese médico podría ser una bendición si él llegara a ser enfermo con una actitud de amor, de empatía. Es esa actitud con la que debemos llegar y ser luz, o sea, no solamente llevando una palabra, un mensaje, sino esa actitud frente a ese caso desesperado. La llaneza con que se trate a un paciente le inspira confianza y le es de mucha ayuda para restablecerse. Hay médicos que creen prudente ocultarle al paciente la naturaleza y la causa de su enfermedad. Muchos, temiendo agitar o desalentarle, diciéndole la verdad, le ofrecen falsas esperanzas de curación y hasta le dejarán descender al sepulcro sin avisarle del peligro. Todo esto es imprudente. Tal vez no sea siempre conveniente ni tampoco lo mejor, exponer al paciente toda la gravedad del peligro que le amenaza. Esto podría alarmarle y atrasar o impedir su restablecimiento. Tampoco se les puede decir siempre toda la verdad a aquellos cuyas dolencias son en buena parte imaginarias. Muchas de estas personas no tienen juicio y no se han acostumbrado a dominarse. Entonces, pues es como analizar, ¿cierto? Siempre cada caso es tan complejo, pero pues aquí entiendo yo que se habla de a lo mejor esos casos tan desesperados que si le dicen a esa persona la verdad, pues fácilmente baja al sepulcro, porque pues seguramente esa persona ya no verá una salida para su caso. O aquellas personas que aquí hablan de enfermedades que son imaginarias, pues si usted le va a decir que los hipocondríacos, si usted les va a decir que es que realmente esa enfermedad no la tiene, pues seguramente ellos inmediatamente van a chocar con nosotros, porque pues ellos mentalmente sí creen tener esa enfermedad. Entonces hay casos que son bien complejos de manejar.
Tienen antojos, aquí estamos hablando de las personas que creen que tienen esa enfermedad, tienen antojos y se imaginan muchas cosas falsas respecto de sí misma y de los demás. Para ellas estas cosas son reales y quienes las cuiden necesitan manifestar continua bondad, así como paciencia y tacto incansables. Si a estos pacientes se les dijera la verdad respecto de sí mismos, algunos se darían por ofendidos y otros se desalentarían. Cristo dijo a sus discípulos, aún tengo muchas cosas que deciros, mas ahora no las podéis llevar. Juan 16:12. Pero si bien la verdad no puede decirse en toda ocasión, nunca es necesario ni lícito engañar. Nunca debe el médico o el enfermo rebajarse al punto de mentir. El que así obre se coloca donde Dios no puede cooperar con él y al defraudar la confianza de sus pacientes se priva de una de las ayudas humanas más eficaces para el restablecimiento del enfermo. Entonces, pues aunque hay algunos casos donde no es muy conveniente decir la verdad, pues tampoco se trata de que lleguemos a decir mentiras o que podamos estar en un espacio donde podamos hacer cosas ilícitas, porque pues ahí ya estaríamos alejándonos de nuestro Dios. El poder de la voluntad no se aprecia debidamente. Mantener despierta la voluntad y examinarla con acierto y comunicará energía a todo el ser y construirá un auxilio admirable para la conservación de la salud. La voluntad es también poderosa en el tratamiento de las enfermedades. Si se la emplea debidamente para gobernar la imaginación y contribuirá a resistir y vencer la enfermedad de la mente y del cuerpo, ejercitando tanto la fuerza de voluntad para ponerse en armonía con las leyes de la vida, los pacientes pueden cooperar en gran manera con los esfuerzos del médico para su restablecimiento. Entonces, es esa actitud que tomemos frente a. Yo siempre he dicho que nosotros todo el tiempo estamos tomando decisiones y finalmente nuestra vida se trata de decisiones. Entonces, ante una situación, pues siempre tengo dos caminos que tomar y en el caso de la enfermedad, pues es entristecerme, deprimirme, echarme a la pena o simplemente llenarme de ánimo y de esperanza y de creer que puedo sanar, de que Dios me puede sanar. Son miles los que pueden recuperar la salud si quieren. El Señor no desea que estén enfermos ni que sino que estén sanos y sean felices y ellos mismos deberían dedicarse a estar buenos. Muchas veces los enfermizos pueden resistir a la enfermedad negándose sencillamente a rendirse al dolor y a permanecer inactivos. Sobrepóngase a sus dolencias y emprendan alguna ocupación provechosa adecuada a su fuerza. Mediante esta ocupación y el libre uso del aire, el sol, muchos enfermos demacrados podrían recuperar la salud y la fuerza. Entonces es eso, ¿no? Tomar esa decisión de resistir a la enfermedad, de negarnos a rendirnos al dolor y de encomendarnos en las manos de Dios. Simplemente a veces el tomar el aire, el sol, en vez de quedarnos encerrados en un cuarto compadeciéndonos porque estamos mal. No sé si alguien quiere decir algo. Bueno, continuemos. Principios bíblicos acerca de la curación. Para los que quieran recuperar o conservar la salud, hay una lección en las palabras de la Escritura. No os embriaguéis de vino, en lo cual hay disolución, mas sed llenos de espíritu. Efesios 5:18. No es por medio de la excitación o del olvido producidos por estimulantes malsanos y contrarios a la naturaleza, ni por ceder a los apetitos y a las pasiones viles, como se obtendrá verdadera curación o alivio para el cuerpo o el alma. Entre los enfermos hay muchos que están sin Dios y sin esperanza. Sufren de deseos no satisfechos y pasiones desordenadas, así como por la condenación de su propia conciencia. Van perdiendo esta vida actual y no tienen esperanza para la venidera. Los que cuidan a estos enfermos no pueden serles útiles ofreciéndoles satisfacciones frívolas y excitantes, porque estas cosas fueron la maldición de su vida. El alma hambrienta y sedienta seguirá haciéndolo mientras trata de encontrar satisfacción en este mundo. Se engañan los que beben de la fuente del placer egoísta, confunden las risas con la fuerza y pasada la excitación concluye también su inspiración
y se quedan descontentos y desalentados. Hermana Olga. Hermana, yo quería opinar algo respecto a lo que aquí dice de que una persona pues que tenga alguna enfermedad mental y se embriague, la enfermedad va a ser peor. ¿Por qué? Porque digamos que una persona o que se embriague o digamos o que consuma drogas, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí, como decía el hermano Edinson, va a abrir puertas y eso hace que Satanás le controle la mente. Entonces, eso a que arraiga, pues a que tenga ciertos comportamientos como lo que dice acá, de pasiones desordenadas y todo eso, ¿sí? Esas son las consecuencias. Entonces, es muy importante pues saber de que de verdad hoy en día toda la juventud y también personas mayores que están en el alcoholismo, en la drogadicción, porque pues mi esposo me contaba de muchas personas allá en ese sitio donde estuvo, de que la mayoría son adictos a las drogas y al alcohol y todo eso, y es mucho más difícil recuperarse que una persona que solo tenga cierta salud mental, ¿no? Es muy difícil y sobre todo, como se decía ahorita, de que hay personas que no tienen a Dios, no conocen a Dios, entonces es peor, ¿sí? Porque por lo menos una persona que sepa de Dios o algo así, nomás lo invoca el nombre de Jesús y eso hace de que en su totalidad Satanás no le controle la mente, ¿no? Entonces, lo importante es que nosotros sepamos lo peligroso que es todo esto en cuanto a bebidas alcohólicas, alcoholismo y muchas sustancias más. Así es, hermanita, gracias por el comentario y con mi esposo lo hemos hablado en estos últimos días de que tratamos de poner a la persona en conciencia bueno, ahorita está todo bien, no pasa nada, pero se avecinan tiempos muy difíciles. Ya estamos viviendo en tiempos muy difíciles, que tengamos la bendición de que de pronto no estemos pasando por situaciones complejas. No quiere decir que el mundo ya esté en un caos total. ¿A qué nos vamos a aferrar? O sea, si nosotros, gracias a Dios, tenemos a Dios, pero las personas que no lo tienen, ¿a qué se van a aferrar? Bueno, la paz permanente, el verdadero descanso del espíritu, no tiene más que una fuente. De ella hablaba Cristo cuando decía, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Mateo 11:28. La paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo os la doy. Juan 14:27. Esta paz no es algo que Él dé aparte de su persona, está en Cristo y no la podemos recibir sino recibiéndole a Él. Amén, qué palabras tan lindas. Y pues para quienes creemos en Él, pues tenemos esas promesas. Cristo es el manantial de la vida. Lo que muchos necesitan es un conocimiento más claro de Él. Necesitan que se les enseñe con paciencia y bondad, pero también con fervor, a abrir de par en par todo su ser a las influencias curativas del cielo. Cuando el sol del amor de Dios ilumina los oscuros rincones del alma, el cansancio y el descontento pasan y satisfacciones gratas vigorizan la mente, al par que dan salud y energía al cuerpo. Estamos en un mundo donde impera el sufrimiento, dificultades, pruebas y tristezas nos esperan a cada paso mientras vamos hacia la patria celestial. Ese es el caminar que tenemos, ¿no? Dificultades, pruebas, tristezas. No crean que porque a lo mejor se tenga una buena cara, una sonrisa de oreja a orejas, no, también hay dificultades, todos pasamos por dificultades, pero muchos agravan el peso de la vida al cargarse continuamente de antemano con aflicciones. Si encuentran adversidad o desengaño en su camino, se figuran que todo marcha hacia la ruina, que su suerte es la más dura de todas y que se hunden seguramente en la miseria. Así se atraen la desdicha y arrojan sombras sobre cuanto los rodea. La vida se vuelve una carga para ellos, pero no es menester que así sea. Tendrán que hacer un esfuerzo resuelto para cambiar el curso de sus pensamientos, pero el cambio es realizable. Su felicidad para esta vida y para la venidera depende de que fijen su atención en cosas alegres. Dejen ya de contemplar los cuadros lóbregos de su imaginación. Consideren más bien los beneficios que Dios espació en su senda y más allá de estos, los invisibles y los eternos. Lo que hablábamos, no de lo que hay aquí en la tierra, y acá no
Cuando hablamos de felicidad, no es esa felicidad efímera que se encuentra en una discoteca o que se encuentra en las cosas del mundo, sino la que es real y plena. Y es allí donde vivimos pensando y vivimos conectados con el cielo, con esas promesas que queremos alcanzar y que Dios ha dispuesto para todos nosotros. El ser agradecidos, pienso yo que es una clave bien importante también en medio de la prueba y de la enfermedad. Agradecer porque a pesar de a lo mejor este no sea un caso tan desesperado como el de estamos completicos, cuántas personas no hay que no tienen una mano, no tienen una pierna, no pueden ver. O sea, yo no logro imaginar cómo sería el mundo si yo no pudiera verlo. O sea, hay casos bien complejos, entonces leerlo, poder ser agradecidos, o sea, el agradecimiento trae más bendición. Para toda prueba, Dios tiene deparado algún auxilio. Cuando en el desierto Israel llegó a las aguas amargas de Mara, Moisés clamó al Señor, quien no proporcionó ningún remedio nuevo, sino que dirigió la atención del pueblo a lo que tenía a mano. Para que el agua se volviera pura y dulce, había de echar en la fuente un arbusto que Dios había creado. Hecho esto, el pueblo pudo beber y refrescarse. En toda prueba, si recurrimos a Él, Cristo nos dará su ayuda. Nuestros ojos se abrirán para discernir las promesas de curación consignadas en su palabra. El Espíritu Santo nos enseñará cómo aprovechar cada bendición como antídoto contra el pesar. Encontraremos alguna rama con que purificar las bebidas amargas puestas ante nuestros labios. No hemos de consentir en que lo futuro, con sus dificultosos problemas, sus perspectivas nada halagüeñas, nos debilite el corazón, haga flaquear nuestras rodillas y nos corte los brazos. Echen mano de mi fortaleza, dice el poderoso, y hagan paz conmigo. Sí, que hagan paz conmigo. Isaías 27:5. Los que dedican su vida a ser dirigidos por Dios y a servirle, no se verán jamás en situación para la cual Él no haya provisto el remedio. Cualquiera que sea nuestra condición, si somos hacedores de su palabra, tenemos un guía que nos señala el camino. Cualquiera que sea nuestra perplejidad, tenemos un buen consejero. Cualquiera que sea nuestra perplejidad, nuestro pesar, luto o soledad, tenemos un amigo que simpatiza con nosotros. Recordemos que él también pasó por muchas dificultades cuando estuvo aquí en este mundo. Él no hizo alarde o no puso a trabajar aquí su divinidad para evitar pasar por muchas situaciones, sino que aprendió a vivir también como un humano en medio de nosotros y debemos seguir sus pasos, debemos seguir todo aquello que nos enseñó. La pregunta es, ¿conocemos todas sus promesas? Porque si no las conocemos, pues, ¿de qué nos vamos a aferrar? Si en nuestra ignorancia damos pasos equivocados, el Salvador no nos abandona. No tenemos nunca por qué sentirnos solos. Los ángeles son nuestros compañeros. El consolador que Cristo prometió enviar en su nombre mora con nosotros. En el camino que conduce a la ciudad de Dios, no hay dificultades que no puedan vencer quienes en Él confían. No hay peligros de que no puedan verse libres. No hay tristeza, ni dolor, ni flaqueza humana para la cual Él no haya preparado remedio. Esa es su promesa, que Él siempre estará con nosotros hasta el fin de los tiempos. Y amén por eso, y es uno de los pedidos que yo más hago en oración. Yo le digo a Dios, Dios, yo no alcanzo ni a dimensionar en mi cabeza todo lo que se nos viene encima, pero lo que sí tengo claro es que si tu presencia me acompaña, podremos seguir adelante. Por eso, Dios, acompáñame, no te apartes de mí. Nadie tiene por qué entregarse al desaliento ni a la desesperación. Puede Satanás presentarse a ti insinuándote despiadadamente, tu caso es desesperado, no tienes redención. Hay, sin embargo, esperanza en Cristo para ti. Dios no nos exige que venzamos con nuestras propias fuerzas. Nos invita a que nos pongamos muy junto a Él. Cualesquiera que sean las dificultades que nos abrumen y que opriman alma y cuerpo, Dios aguarda para libertarnos. Solamente basta, mis hermanos, con creer y ponernos en sus manos. El que se humanó debe simpatizar con los padecimientos de la humanidad. ¿Qué? ¿Yo qué dije? El que se humanó sabe simpatizar con los padecimientos de la humanidad. No solo conoce Cristo a cada alma, así como a sus necesidades y pruebas particulares, sino que conoce todas las circunstancias que irritan el espíritu y lo dejan perplejo. Tiende su mano con tierna compasión a todo hijo de Dios que sufre. Los que más padecen reciben en mayor medida de su simpatía y compasión.
Le conmueven nuestros achaques y desea que depongamos a sus pies nuestras congojas y nuestros dolores y que allí los dejemos. No es prudente que nos miremos a nosotros mismos y que estudiemos nuestras emociones. Si lo hacemos, el enemigo nos presentará dificultades y tentaciones que dividen la mente y aniquilen el valor. El fijarnos por demás en nuestras emociones y ceder a nuestros sentimientos es exponernos a la duda y enredarnos en perplejidades. En vez de mirarnos a nosotros mismos, miremos a Jesús. Cuando las tentaciones os asalten, cuando los cuidados, las perplejidades y las tinieblas parezcan envolver vuestra alma, mirad hacia el punto en que visteis la luz por última vez. Descansad en el amor de Cristo y bajo su cuidado protector. Cuando el pecado lucha por dominar en el corazón, cuando la culpa oprime al alma y carga la conciencia, cuando la incredulidad anubla el espíritu, acordaos de que la gracia de Cristo basta para vencer al pecado y desvanecer las tinieblas. Al entrar en comunión con el Salvador, entramos en la región de la paz. ¿Alguien quiere decir algo? Ok. Bueno, ya para terminar, el agradecimiento es factor de salud. Procure el desvalido manifestar simpatía en vez de requerirla siempre. Echad sobre el compasivo Salvador la carga de vuestra propia flaqueza, tristeza y dolor. Abrid vuestro corazón a su amor y haced que rebose sobre los demás. Recordad que todos tienen que arrostrar duras pruebas y resistir duras tentaciones y que algo podéis hacer para aliviar estas cargas. Expresar vuestra gratitud por las bendiciones de que gozáis. Demostrad el aprecio que os merecen las atenciones de que os sois objeto. Conservad vuestro corazón lleno de las preciosas promesas de Dios, a fin de que podáis extraer de este tesoro palabras de consuelo y aliento para el prójimo. Esto os envolverá en una atmósfera provechosa y enaltecedora. Proponeos ser motivo de bendición para los que os rodean y veréis cómo encontráis modo de ayudar a vuestra familia y también a otros. O sea, la situación de un enfermo en casa no es fácil y cuando estemos en esa posición también debemos tratar de entender que todos también sufren alrededor, que es difícil y que de alguna manera nosotros también como enfermos podamos hacer una carga más fácil para los demás. Parte de lo que estudié en este libro es que es importante que nos enfoquemos mucho en la oración, que cantemos signos, que estudiemos los salmos. Hay muchas lecturas que nos pueden ayudar también en todos estos temas de la enfermedad. Si los que padecen enfermedades se olvidaran de sí mismos en beneficio de otros, si cumplieran el mandamiento del Señor de atender a los más necesitados que ellos, se percatarían de cuánta verdad hay en la promesa del profeta. Entonces nacerá tu luz como el alba y tu salud se dejará ver presto. O sea, no centrarnos solamente en nosotros, sino pese a nuestra situación, tratar de ayudar también a otros. Eso también puede ser un antídoto en medio de la enfermedad. Esto era todo, mis hermanos. Muchas gracias, hermano. Hermoso. No olvidar las promesas, ¿no? De lo que ahí nos estaba hablando. De todo lo que nos ha dicho, no olvidar las promesas en los momentos difíciles, porque vamos a tener momentos más difíciles que el que estamos, ¿no? Porque tenemos que mirar por lo que está pasando estas personas y que por ahí vamos a pasar también nosotros, ¿sí? Entonces, no olvidar todo lo que Dios nos ha dicho hoy, nos ha estado diciendo, ¿sí? Y sus promesas, no nos falten, porque sosteniendo esas promesas no nos va a derribar cualquier cosa por la cual estemos pasando, porque ya sabemos que el Señor Jesús las pasó, y Él cuando atendía a las personas no le decía, vaya a tal médico, sino que Él mismo atendía a las personas. Y hoy ese Dios que ayer atendía a estas personas y las curaba, Él también está hoy con nosotros, ¿sí? Bueno, que el Señor nos bendiga. Muchas gracias, hermana, que el Señor les continúe multiplicando en esa sabiduría. Amén. Amén, mis hermanos, a ustedes muchas gracias por la oportunidad, porque finalmente siempre lo he dicho que cuando uno prepara un tema, es porque uno es el que más lo necesita y uno es el que más aprende de él. Todavía tengo que he aprendido que la enfermedad es, si Jesús, se lo decía a alguien ayer que no tiene los riñones funcionando bien, es una amiga que conocimos estando yo en Chile, le decía ayer a ella, le decía que si Jesús sanó al paralítico, sanó al ciego,
sanó a los 10 leprosos y solo uno se devolvió a agradecerle. Entonces, ¿por qué no tener fe de que nosotros también vamos a ser sanados? Y eso es lo que yo le digo a mi esposa. El enemigo todos los días nos va a querer entrampar y nos va a querer meter cosas en la cabeza, porque pues es donde él quiere morar, es donde él quiere estar haciendo de las suyas. Entonces, debe incrementarse la oración cada vez que pasemos por un momento difícil. Por lo menos yo 15 días de momentos muy difíciles porque no mareo, no vómito, bueno, eso es una cosa, y uno hasta sudar. Sabe que uno estuviera corriendo una maratón y después de cesar, se lo digo a mi esposa y es algo que se los comparto, es no dejarse embargar de eso, no dejarse embargar de eso, porque ahí, si dejamos que el enemigo le damos nosotros el poder a él va a hacer con nosotros lo que le dé la gana y nos va a alejar realmente del que nos va a curar, ¿cierto? Por eso es bonito cuando somos hombres de fe, y eso es algo que yo le decía a mi papá esta mañana. Debemos ser hombres de fe. ¿Por qué hombres de fe? Porque debemos creer sin ver. Debemos tener la fe como el romano que le pidió a nuestro Jesucristo, al centurión que sanara a su siervo. Y que le dijo, Señor, no soy digno de que vayas, pero con una sola palabra tuya será suficiente para ser sanado. Y que dijo nuestro Jesucristo, esa es la fe que deberían tener todos. A esa promesa apelo todos los días, a esa fe que Jesús va a restituir en mi oído y también a aquellos hermanos que quizás están pasando por momentos difíciles y de enfermedad, pero solamente en Él y para Él debemos estar siempre preparados para recibir su amor y su gracia, que es importante tenerlo en nuestra mente y nuestro corazón. Dios los bendiga. Sí, Señor. Oremos. Padre amado, tú que estás en los cielos, santificado y glorificado sea tu nombre por los que estamos aquí en la tierra, porque a ti todos somos y te pertenecemos. Gracias en este día santo de reposo, que lo santificaste en el Génesis, en tu palabra, y lo dejaste claro para todas las generaciones, para que todos en nuestra mente y todos aquellos que naciesen por el Espíritu, entendiéramos que este santo día es de regocijo, es de descanso y es para entrega y obediencia tuya, Padre Celestial. Te damos gracias por cada uno de los hermanos aquí reunidos y los que quizás no pudieron reunirse, para que nos protejas de todo mal y peligro. No permitas que caigamos en tentación. No permitas que el enemigo se apodere de nuestras vidas, que todo lo que hagamos sea para gloria y honra tuya, para edificación de tu reino, Padre Celestial. Te doy gracias por el hermano que dio la escuela sabática y por tu hija, Lina Marcela, también, la hermana que dio este culto divino, que es tu santa palabra, que es verdad, que todo lo que nos mostraste allí sea para edificación de nuestro espíritu, para que podamos ser portadores y llevadores de este lindo y hermoso mensaje, que es la venida de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador y Redentor, para el 2031. Te doy gracias por esa luz o esa antorcha que pusiste y has puesto en la iglesia, el ministerio del Cuarto Ángel, a través del hermano Víctor, para que lo bendigas, para que lo restaures en salud, que en estos momentos también está pasando por un momento difícil, para que se haga en él tu obra, para que en él sea tu ejemplo, oh mi buen Jesús, para que nos muestre ese camino que nos va a llevar a la redención, a esa Canaán celestial, a esa promesa que has dado a cada uno de nosotros, y que con felicidad todos los días nos levantamos, con nuestra mente puesta allí y un corazón dispuesto a hacer tu obra, tanto en amor como en obediencia. Pido perdón por todos nuestros pecados, en el nombre y en el mérito de tu Hijo amado y Señor nuestro, Jesús de Nazaret. Amén. 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 Dios los bendiga. Bendiga. Almuerzo. Feliz almuerzo. Igualmente, Feliz muchas gracias. almuerzo y Maranata. 2031. Señor, Amén, hermanita. un abrazo, hermanos. Amén. Amén.